Bien, tenemos el siguiente problema. Queremos convertir un número expresado en un sistema decimal a un sistema binario. Rápidamente, el sistema decimal es un sistema de numeración posicional en el que las cantidades se representan utilizando como base el número 10. Y como el nombre sugiere, el sistema consta de 10 símbolos. ¿Cuáles son? El 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, hasta llegar al 9. El sistema binario solo necesita dos cifras, las cuales son 1 y 0. Es decir, nosotros expresamos los números que solemos usar, los expresamos en un sistema base 10, es decir, con los números del 0 al 9. Para nuestra sorpresa, podemos expresar estos números en base 10 a binario. Es decir, podemos escribir, por ejemplo, el número 42 en una combinación de ceros y unos. Bien, ahora, para poder hacer un programa en C++ que haga la conversión de decimal a binario, vamos a programar un método conocido que me parece muy pedagógico, que es el de escalera. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo rápido. Por ejemplo, queremos pasar el número 42 que está escrito a base 10, lo queremos pasar a una combinación de ceros y unos, y pues esto va a estar en base 2, o sea, binario. El método es muy sencillo, lo que se hace es escribir el número que quieres convertir, en este caso el 42, e ir haciendo divisiones de este número por 2 hasta que la división llegue a la unidad, es decir, a 1. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar aquí una especie de escalera. Y lo primero que vamos a hacer es que a este número lo vamos a dividir por un 2. Entonces escribimos aquí un 2. El resultado lo vamos a escribir aquí abajo. Entonces 42 entre 2 nos da 21. Ok, este número sigue siendo muy grande, todavía no es la unidad, así que lo volvemos a dividir por 2. El resultado en este caso nos da 10.5, ya no es entero. En ese caso me lo voy a escribir en pequeño, es un 10.5. En estos casos lo que se hace es tomar la parte entera y dividirla entre 2, es decir, nos vamos a agarrar únicamente el 10. El punto 5 no lo olvidamos, volvemos a poner aquí un 2 y volvemos a dividir. Entonces 10 entre 2 nos da 5. Ahora, volvemos a dividir entre 2. Voy a escribir un poco más larga la escalera. Y esto nos da como resultado un 2.5. Entonces, de nuevo, no es un número entero. ¿Qué hacemos? Agarramos la parte entera, que es 2. La volvemos a dividir entre 2. ¿Y cuánto nos da? 1, ¿no? El resultado lo ponemos abajo. Aquí ya llegamos a la unidad, al 1. Entonces, lo que sigue es fijarnos en estos números que resultaron de dividir, fijarnos si son pares o impares. Y fíjense, abajito del número vamos a escribir 1 si es impar y 0 si es par. 1 ¿qué es? Pues es impar, ¿no? Es decir, no es divisible de forma entera por 2. Ahora, el 2, ¿es par o impar? Pues es par, ¿no? Porque es divisible por 2, es divisible por sí mismo. Entonces vamos a escribir 0. El 5, ¿par o impar? Pues es impar. Entonces escribimos 1. El 10, ¿par o impar? Pues es par, ¿no? Le ponemos 0. El 21, ¿par o impar? Pues es impar, ponemos un 1. Y por último el 42. ¿El 42 es divisible entre 2? Claro, entonces es par. Entonces escribimos que es 0. Y por último, ya tenemos una combinación de ceros y unos, y la expresión binaria del número 42 va a ser escribir estos unos y ceros de forma inversa. Es decir, vamos a agarrarnos este de acá, luego este de acá, luego este de acá, luego este de acá, hasta llegar hasta arriba, y esa va a ser nuestra expresión. Es decir, 42 expresado a binario nos va a dar 1, que es este de acá, 0, que es este de acá, 1, que es este de acá, luego otro 0, 1,
y por último 0. La expresión en binario para el número 42 en base 10 sería 101010. Perfecto. Entonces, ahora lo que queremos hacer es escribir un programa en C++ que haga justamente esto y nos muestre en pantalla la expresión en binario de cualquier número que metamos, ¿no? De cualquier número entero, en este caso. Se podrá escribir binario números con punto decimal, pero vamos a hacerlo sencillo, van a ser números enteros, ¿ok? Fíjense, nosotros necesitamos guardar los resultados de ir dividiendo el número ingresado en algún lado, ¿ok? Para después hacer la verificación si son pares e impares y pues irles asignando un valor, los cuales van a ser ceros o unos. Entonces, para guardar el número que nos van a ingresar por pantalla y las consecutivas divisiones entre 2, lo vamos a guardar en un vector. Nos conviene usar vectores en este caso. Y van a ser de tipo entero. ¿Ok? Todas las divisiones que vamos a ir haciendo entre 2 queremos que sean valores enteros. Como vimos, cuando dan valores, por ejemplo, el 10.5, el 2.5, nosotros lo que queremos hacer es tomar la parte entera, no nos va a importar las fracciones y vamos a dividir la parte entera. Entonces, nos vamos a ahorrar ya el problema de ver si los números son enteros o no, declarando la variable en donde vamos a guardar todo esto como entero. Es decir, si tú a un entero, a una variable que está declarada como entero, le asignas un valor con punto decimal, inmediatamente lo que va a hacer es olvidarse de ese punto decimal y agarrar la parte entera. Entonces ya con eso lo tenemos resuelto. Vamos a ponerle de nombre D, por ejemplo. Y bueno, entonces, ¿cómo se declara un vector o un arreglo? Pues con los paréntesis cuadrados. Listo, tenemos declarado un vector que va a contener enteros. Cuando iniciamos un vector hay que darle espacio en memoria, hay que asignarle memoria. Si lo dejamos vacío, vamos a tener un error de compilación. Entonces, por ejemplo, si ponemos 15, estamos diciendo que esta variable D puede guardar hasta 15 variables de tipo entero, ¿ok? Vamos a dejarlo así por el momento. Entonces vamos a ponerle ingrese un número en base 10, ¿no? Luego, pues lo guardamos en nuestra variable, en nuestro arreglo. Fíjense, vamos a guardarlo en la variable D que acabamos de crear. Y como vimos que es un vector, un arreglo, podemos guardarlo en uno de sus espacios. Vamos a guardarlo en el espacio 0. Recordamos, todos los vectores, las matrices o arreglos, el índice en el que inician siempre es 0. De 0, 1 y hasta 15, ¿ok? Entonces lo vamos a guardar en el primer espacio de memoria asignado, que es índice 0. Listo. Para ir recorriendo el arreglo, del 0 hasta donde sea, hasta donde tenga que llegar, tenemos que ir variando el índice, ¿no? El índice de la variable D. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues ya de los cursos pasados sabemos que con un for, por ejemplo, podemos inicializar una variable tipo entero, poner una condición hasta cuándo se va a hacer el ciclo for y dar un incremento a la variable, ¿no? Entonces el for por ahorita nos resulta pues bastante interesante, ¿no? Como que va a cumplir con este propósito que tenemos. Entonces, ¿cuál era la sintaxis de este bucle? Pues es for, vamos a hacer, por ejemplo, fíjense, desde un i igual a 0 hasta que, ahorita vemos, ahí es donde va la condición lógica, hasta cuándo se va a cumplir este for, y vamos a ir haciendo un i más más, ¿no? Es decir, necesitamos recorrer todos los índices del arreglo D. Ahora, ¿cuál va a ser esta condición lógica? ¿Hasta cuándo queremos que se cumpla esto? Fíjense. De nuestro dibujo tenemos, por ejemplo, el usuario nos ingresa un 42, ¿no? Pongamos este ejemplo concreto. Nos va a ingresar el 42. Lo vamos a dividir entre 2 y luego en la variable D ya tenemos en el índice 0, tenemos guardado un 42. Ahora, en el índice 1 le vamos a guardar la división de 42 entre 2, que es 21. En el índice 2 le vamos a guardar el 10, que vendría siendo la división entera de 21 entre 2. Ahí van viendo la idea. En el índice 3 le vamos a guardar el valor 5. En el índice 4 se va a guardar el valor 2. Y por último, en el índice 5 se va a guardar el valor 1. Y sabemos que sabemos que el método termina cuando llegamos a la unidad. Entonces ahí está nuestra condición.
cuando el valor del índice, o sea, de la variable con índice, en este caso 5, sea igual a 1, ahí terminamos, ahí acabamos. Ya no tenemos que seguir dividiendo. Ok, entonces ¿cómo vamos a escribir esto aquí? Pues vamos a poner que cuando la variable d con índice i sea distinto de 1, es decir, mientras la división del número que si estamos por ejemplo parados en el índice 0, entonces se mete a lo que tiene guardado la variable d0, es decir, esto es así, mira, se escribe así, d0 es igual a 42, d1 es igual a 2, a 21, d2 es igual a 10, y así nos vamos, ¿no? Entonces, d con índice 0 es 42, ¿no? 42 es distinto de 1, sí, entonces se va a ejecutar. Ahora, la que está guardada en el índice 1 es 21, distinto de 1, sí, entonces se va a ejecutar. El for. Ahora nos paramos en el índice 2, lo mismo. Ahora nos vamos hasta el índice 5, estamos en la variable d con índice 5, se va a fijar, d con índice 5 es igual a 1, sí, ya llegamos al final entonces. Ahora fíjense, ¿están notando algo extraño? Por lo general, fíjense, se pone esto, int i igual a 0, es decir, se está inicializando una variable dinámica. ¿Qué me refiero con dinámica? De que esta variable i solamente va a existir en el ciclo for. Una vez el programa, la línea del flujo de código se sale del for, la variable i se destruye. ¿Recuerdan el video pasado? Pues lo mismo. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Que la variable i sea dinámica o que no lo sea? Fíjense, vamos a declarar la variable i mejor, perdón, ahí está, la variable i mejor como una variable que no sea solamente accesible al for, sino que esté presente en todo el programa, ¿ok? ¿Por qué? Porque fíjense, cuando di ya sea igual a 1, i va a valer justamente el índice en donde ya tenemos un 1 guardado. Es decir, en este caso concreto, cuando nos meten un 42, cuando i igual a 5, sabemos que d5 justamente vale 1. Entonces nos conviene tener bien identificado cuál es el índice en el cual tenemos ya el último valor. Entonces por eso lo vamos a declarar como una variable accesible a todo el programa. No queremos que se destruya esta variable. ¿Qué vamos a hacer primero? Fíjense, vamos a agarrar la variable d con índice, fíjense, i más 1, y este lo vamos a hacer igual a lo que valía d con índice i, pero entre 2. Nos metemos al primer ciclo. Cuando i igual a 0, estamos diciendo que d1, que vendría siendo esta de acá, o sea, el segundo espacio en memoria, sea igual al valor anterior, es decir, a d0, que es 42, entre 2. Es decir, estamos haciendo a d con índice 1 igual a 21, ¿sí o no? Ahora, por ejemplo, cuando estamos en el siguiente ciclo, cuando i vale 1, estamos haciendo que d1 más 1, o sea, d2, sea igual al valor anterior, que es 21, entre 2. Entonces nos va a dar, fíjense, el d1 nos va a dar 10.5, pero como en principio lo estamos guardando en una variable tipo entero, este punto 5 no lo quita y agarra la parte entera, o sea, va a valer 10. Y así nos vamos, ¿ok? Entonces, escribir esto, pues básicamente ya nos resuelve el problema, ¿no? Porque ya tendríamos guardados en todos los índices, por ejemplo, en este caso concreto, el 42, el 21, el 10, el 5, el 2 y el 1. Analicemos, por ejemplo, cuando estamos en el penúltimo paso, que sería cuando i es igual con 4, tenemos que estamos haciendo que d4 más 1, o sea, d5, que vendría siendo ya la última, sea igual a d4, que en este caso vale 2, entre 2. 2 entre 2 igual a 1. Entonces aquí el d i más 1 ya vendría siendo el valor 1, la unidad que estábamos buscando. Luego se sale acá, se regresa al for, valida esta expresión lógica, y ahora estamos en el índice 5, y aquí ya se hizo el i más más, estamos en el índice 5, d con índice 5, sí, ya vale 1, entonces 1 ya no es distinto de 1, entonces se rompe el ciclo for y se deja de ejecutar lo que está el for. Entonces hasta este punto ya tendríamos guardado todas las divisiones hasta el 1, ¿ok? Ya tenemos todos estos datos guardados, listo. Nos falta analizar los datos que estamos guardando en la variable d
y ver si son pares o impares. En el caso de que sean pares, asignamos un 0. Si son impares, le asignamos un 1. En C++ tenemos operadores de asignación. Por ejemplo, A igual a B. Estamos haciendo A igual a B. Es un operador de asignación. Por ejemplo, A igual a la multiplicación de A por B. Por ejemplo, otro. A igual a la división de A por B. Y tenemos otro que es A igual al resto de dividir A por B. Básicamente este operador da como resultado 0 si A es divisible de forma entera entre B. Y es distinto a 0 si la división entre A y B no da como resultado un entero. Si nos da como resultado un punto, 5 punto, lo que sea, el resultado del resto de A con B no va a dar 0, va a dar algo distinto de 0. Entonces podemos usar esto para de alguna forma saber si los valores que están guardados en la variable D son divisibles entre 2 o no. O sea, ¿por qué divisibles entre 2? Porque si es divisible entre 2 es par. Si no es divisible entre 2 es impar. Ahí la tenemos, ahí la tenemos. Entonces, fíjense, nos vamos aquí abajo y vamos a hacer, vamos a crear otro vector entero. Le vamos a llamar bin, de binario. Aquí vamos a ir guardando los ceros y unos. Vamos a darle igual un espacio en memoria de 15. Ahí está declarado. Aquí vamos a poner que la variable bin con índice, ¿ustedes qué creen? Pues índice i sea igual a agarrar el valor que está guardado en la variable d con índice i y vamos a agarrar el resto de dividir ese valor por 2. Entonces, 42, por ejemplo, estamos en índice 0. Entonces lo que estamos haciendo es que en bin 0 se guarde el resto de dividir 42 entre 2. ¿42 entre 2 da un entero? Sí, porque 42 es divisible entre 2 de forma entera. Entonces el resto de la división es 0. Entonces ya directamente estamos guardando en bin el valor 0. Ahora, por ejemplo, cuando el índice es 1, 21, tenemos guardado en D1 el número 21. Ahora estamos haciendo a bin 1 igual a 21, el resto de la división de 21 con 2. ¿21 es divisible con 2? No. No nos va a dar un entero la división. Entonces no es 0. De hecho nos va a dar 1. Entonces ya estamos guardando los ceros y unos que necesitamos para expresar de forma binaria el número que ingresó el usuario. Entonces ya con esto básicamente lo solucionamos, porque nos va a estar dando ceros si son pares y unos si son impares. Listo, lo tenemos. Este operador de asignación nos resolvió la vida. Ahora fíjense, ¿qué está pasando en la última interacción? Tenemos un problema. El último índice no estamos guardando el último valor cuando d igual con 5. Es decir, estamos en la penúltima interacción primero, que es que el índice es 4. Estamos bin 4 va a ser igual a lo que tenemos en d4, que es un 2, y vamos a tomar el resto, dividirlo por 2, o sea, nos va a dar 0. Ya en esta misma interacción, en la penúltima, nosotros ya asignamos el valor del siguiente. O sea, para d igual a 5 ya le asignamos el valor de la división de 2 entre 2, que es 1. Es decir, ya es el último valor, el valor entero. Como luego se regresa al ciclo, como vio que ya lo que está guardado en di sí es 1, ya no se vuelve a ejecutar el for y nos estaría haciendo falta asignarle el último valor a la variable bin, es decir, este 1. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues lo resolvemos desde la interacción, desde la penúltima interacción, o desde el penúltimo índice, haciendo aquí un if. Vamos a decirle que si, fíjense, d con índice ¿cuál? Pues i más 1. O sea, el que ya guardamos, el que ya hicimos aquí, este de i más 1, es igual a 1, o sea que ya llegamos al final. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues el bin, con índice i más 1, que es el que nos está faltando, pues lo hacemos ya directamente a 1. Y en principio ya tenemos guardado todos los valores. Tenemos guardado el 0, el 1, el 0, el 1, el 0, el 1 en la variable bin. Pero ahora lo único que nos falta es que cuando mandemos a imprimir en pantalla ya la expresión binaria del número, lo tenemos que imprimir al revés. Si lo ven, o sea, no lo vamos a imprimir así, 0, 1, 0. Lo que vamos a imprimir desde el 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues por eso les comenté que la variable i la quería de forma accesible a todo el programa.
Porque en i ya está guardado, en lo que vale i a este punto ya cuando sale de este for, es justamente el índice donde está guardado el último valor, el 1. ¿Sí lo ven? Entonces, miren, fíjense, vamos a crear aquí un entero que le vamos a llamar m. Este sí lo podemos hacer dinámico, solamente me va a servir para este for, no lo necesito para otra cosa. Fíjense, vamos a hacer este m igual a i. Es decir, nos estamos agarrando ya el último valor donde sabemos que está guardado el 1, la unidad. Vamos a hacer que este se repita siempre y cuando sea m mayor o igual a 0. Es decir, estamos agarrando, para el caso en concreto este, estamos haciendo desde m igual a 5 hasta que m sea 0. O sea que recorra todo el arreglo. ¿Listo? Pero lo va a recorrer de forma inversa. Y vamos a hacer entonces un m menos menos, ¿no? Primero m vale 5, luego va a valer 4, luego 3, luego 2, luego 1, luego 0. ¿Y qué vamos a hacer? Pues simplemente mandar imprimir. ¿Qué cosa? Pues lo que está guardado en la variable bin. Porque en la variable bin justo ya están los ceros y unos que necesitamos. Entonces vamos a mandar a imprimir la variable bin con índice m. Ya tenemos hecho el programa. A ver, voy a compilar a ver si no me salta algún error. Me está haciendo falta, claro, y punto y coma. Voy a compilar de nuevo. En lugar de for escribí fon. Es for. Vamos otra vez. Compilamos. Listo, ya no hay errores. Vamos a ejecutar y vamos a hacer un ejemplo. Pues por ejemplo el que ya tenemos aquí bien estudiado, que es el 42. Vamos a meter 42. Y nos está diciendo que la expresión binaria de 42 es 1, 0, 1. Fíjese que nos está haciendo falta un número, que es el último. ¿Por qué? Claro, aquí le estoy diciendo que hasta que m sea mayor que 0. Necesito que sea mayor o igual. Necesito que m valga 0 en algún punto, ¿no? Justamente al final. Eso es lo que está haciendo falta. Vamos a compilar y ejecutar de nuevo. Otra vez, vamos a meter el 42 y me dice que la expresión horácica es 1, 0, 1, 0, 1, 0. Justamente el resultado que ya habíamos encontrado para el número 42. Pero tenemos aquí todavía, como siempre, un caso patológico. Un caso en el cual este método no sirve. ¿Lo logran ver? Como número el 1. Fíjense, vamos a compilar, ejecutar. Vamos a meter el 1. Y nos da como resultado 4. Estamos metiendo el 1. Y si hacemos nuestro método pedagógico, que es hacerlo en escalera, es agarrar el 1, dividirlo entre 2, el resultado ponerlo abajo. Pero es que si lo ven, el 1 ya es 1. O sea, ya es el final. Ya no hace falta dividirlo por 2. Esto ya no se hace. Es decir, ya solamente es revisar si esto es impar, impar. Y como pues 1 es impar, entonces escribimos 1. Y la expresión binaria de 1 en base 10 es igual a 1 en base binario. ¿Lo ven? Y acá, en el código, tenemos problema porque nosotros damos por hecho que por lo menos vamos a tener dos índices, o sea, dos valores para la variable d, que vamos a estar por lo menos guardando dos, porque fíjense, aquí adentro hacemos un i más 1 y le guardamos lo que vale el anterior entre 2. Pero en el caso de que nos meten como valor 1, ya no hay un valor anterior, solamente hay un valor. ¿Lo ven? Entonces, fácil se arregla esto. Entonces ponemos la condición: cuando el valor que ingresó el usuario sea igual con 1, vamos a mandar a imprimir en pantalla 1. Y en caso contrario, pues ¿cómo lo hacemos? Con un else. Y en el cuerpo del else vamos a encerrar todo lo demás. Vamos a compilar y ejecutar. Vamos a meter el 1. Y nos imprime 1. Listo, tenemos el programa. A ustedes les dejo el caso de cuando el usuario solamente ingresa 0, que es básicamente el mismo caso, ¿no?, que cuando ingresa 1. ¿Cómo se expresa el 0 en binario? Pues con un 0. Así que solamente sería considerar ese segundo caso, mandar a imprimir 0, y los demás casos ya están cubiertos con el método que acabamos de programar. ¿Ok? Pues yo los dejo hasta aquí. Chao.